33 es similar en cuanto que nosotros acá vamos a tener un péndulo, ¿sí? Que para estudiar un péndulo determinado, esto si ustedes han visto el problema de física, en general nosotros tenemos el péndulo que lo que se hace es se cuelga un peso de una determinada cuerda, ¿sí? Inelástica, y nosotros vamos a tener una determinada oscilación a partir de periodos. Básicamente es el tiempo que le toma en completar una oscilación completa al péndulo. Esto sería más o menos para que se entienda, ¿no? Donde L va a ser la longitud de la cuerda completa y después vamos a tener T, que es el tiempo que le tarda en completar un ciclo completo a esto, ¿ok? Pero la idea acá es tratar de hallar, ¿sí? O sea, este experimento sobre todo sirve para tratar de aproximar, ¿sí?, una forma, ¿no? Una de las tantas formas de aproximar cuánto es la aceleración de la gravedad, ¿no? A través de todo esto. Entonces, acá lo que nos dan como dato es cuánto vale, ¿sí?, el periodo de cada uno o del periodo medido con su determinado error, y la longitud del cable con el error de medición, ¿no? El error de la longitud básicamente es por la unidad de medida del metro o del centímetro con el que se mide la cuerda, y lo mismo para el cronómetro que mida al periodo. Entonces la idea es hallar G con sus correspondientes errores. Entonces, una forma de encarar este ejercicio de una forma interesante sería pensarlo de la siguiente manera: la ecuación original que a nosotros nos permite relacionar todas las variables es esta. Entonces, si de esta ecuación nosotros creáramos una función de G en función del resto de las variables, de la asociación de gravedad en función del resto de las variables, sí, ahí podríamos aplicar la teoría que vimos antes de plano tangente y demás, y ahí calcular cuánto nos va quedando los errores y demás, ¿no? Entonces vamos a tener, fíjense, T es igual a 2 por pi por L sobre G raíz cuadrada. Si vamos a despejar G, entonces en este caso, por ejemplo, dividimos ambos lados por 2pi para sacarnos estos 2pi de encima. Luego vamos a elevar al cuadrado ambos lados para sacarnos la raíz cuadrada. Entonces vamos a tener L sobre G, esto nos va a quedar como T cuadrado sobre 2pi al cuadrado. Vamos a elevar a la menos 1 ambos lados. Entonces esto nos va a quedar como G sobre L es igual a 4pi cuadrado sobre T cuadrado. Y finalmente vamos a multiplicar ambos lados por L para que despejar L, ¿no? Llevo acá arriba. Entonces G va a quedar como 4 por pi cuadrado por L sobre T cuadrado. O sea, G, las únicas variables acá son L y T. Entonces, fíjense cómo de la expresión original pasamos a tener una expresión de la cual nos interesa la variable que estamos calculando. Entonces, ahora para aproximar, ¿sí?, los valores que nos piden de G, la idea sería aplicar la misma teoría que vimos al principio. Es decir, la idea acá sería aproximar esta función por su plano tangente. El plano tangente, con las derivadas parciales que va a tener y todo, va a tener los errores compuestos de cada una, y base a eso podemos estimar cuánto nos va a quedar el error de G. Entonces, en este caso, ¿sí?, para plano tangente, ¿sí?, a la función G en un punto determinado, en este caso estamos tratando T sub 0, que nos va a quedar con 2 segundos, y L sub 0, que nos va a quedar con 1 metro, si es un punto que a este vamos a llamarle por las dudas X sub 0, como le llamamos en general a estos puntos. Entonces esto nos va a quedar como G es igual a G evaluado en T sub 0, L sub 0, más la derivada de G respecto de L en X sub 0, ¿sí?, por, en este caso, esto sería L menos L sub 0, más la derivada de G respecto de T, evaluada en X sub 0, por T menos T sub 0. ¿Sí? O sea, fíjense, hasta ahora no cambiamos en forma esencial lo que tenemos de la teoría de plano tangente a nuestra disposición. ¿Ok? Bueno, de la misma forma, vamos a tratar de ahora estimar cuáles son los errores de cada uno, ¿sí?, como para que se entienda un poco la idea. Fíjense, en este caso, el error completo de G es toda la expresión, ¿sí?, que incluye a ambos errores. ¿Ok? Entonces esa sería un poco la idea. Entonces, ambos errores los podemos calcular con lo que tenemos en cada caso en particular, ¿sí? O sea, fíjense que nosotros, esto que vemos acá es el delta L, que en este caso sería el error que vemos a continuación acá, y después acá vamos a tener el delta T, ¿sí?, en cada uno de los casos. ¿Okay?
Bueno, entonces en este caso, ¿sí? Con eso podemos acotar el error de g. Vamos a calcular las derivadas parciales de cada uno. Fíjense, ¿no? Esto sería la derivada parcial de g respecto de L. En este caso esto nos va a quedar como 4pi cuadrado sobre t cuadrado. Directamente lo tenemos evaluado acá. Y después la derivada parcial de g respecto de t. En este caso esto nos va a quedar 4pi cuadrado por L por menos 2 por t a la menos 3. O sea que vamos a tener menos 8 por pi cuadrado por L sobre t al cubo. ¿Ok? En ambos casos de estas derivadas deberíamos evaluarlas en x sub 0, que en x sub 0 recuerden que era t sub 0 y L sub 0 que hemos visto a continuación, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando lo evaluamos en x sub 0, hacemos lo mismo acá. Esto lo que nos va a quedar va a ser, fíjense, ¿no? 4pi cuadrado sobre 2 segundos todo esto al cuadrado. Esto nos va a quedar como pi cuadrado, correcto, sobre segundo al cuadrado para que se entiendan bien las unidades. Acá en este caso vamos a hacer lo mismo. Si vamos a evaluar en x sub 0, o sea que esto nos va a quedar menos 8 por pi cuadrado por 1 metro sobre 2 segundos todo al cubo. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar menos pi cuadrado por metro sobre segundo al cuadrado. Luego lo que hay que hacer es multiplicarlo en cada caso, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta el error de g, que habíamos dicho que era toda esta suma. Esto nos va a quedar como pi cuadrado por segundo al cuadrado por delta de L, ¿sí? En este caso, delta de L que nos iba a quedar como 0,001 metro, ¿sí? Y después más, en este caso, fíjense que vamos a tener el otro caso de pi cuadrado por metro sobre segundo al cuadrado y luego multiplicándolo por el error que nos va a quedar como 0,02 segundo al cubo, perdón acá, 0,02 segundos. Entonces, en este caso, segundos acá se va y nos va a quedar segundos al cuadrado. ¿Cuánto nos va a quedar esta cuenta finalmente? Entonces esto nos va a quedar aproximadamente, si tomamos pi como con la aproximación que nos piden ahí, esto nos va a quedar como 0,21 metros sobre segundos al cuadrado. Observen ustedes las unidades, ¿no? Porque si la gravedad, que es una aceleración, se va a medir en metros sobre segundo al cuadrado, su error debe estar medido también en lo mismo. ¿Okay? Entonces esto tengan en cuenta que es importante. Y otra cosa, acá fíjense que acá nos quedó menos. ¿Y por qué nosotros lo pusimos como más? Esto es una parte, digamos, de lo que se llama estimar el error de forma pesimista. Es decir, en general para evitar esto, a veces hay ciertas apuntes de teoría que lo que hacen es a las derivas parciales aplicarles el módulo con el objetivo de tratar de justamente de que en el peor de los escenarios uno toma un error por exceso y eso garantiza de que más allá de que la medida no sea tan buena, pero justamente es un resguardo por las dudas, más o menos. Yo quiero justificar de esa forma. Básicamente una buena práctica de derivación. Entonces, fíjense ustedes que al momento de hacer la cuenta, ¿sí? Vamos a ver ahora cuánto es en tamaño este error porcentual de g, ¿no? Fíjense que nosotros acá lo que vamos a ver es que dijimos que el error de g en este caso nos iba a quedar con 0,21 metros sobre segundo al cuadrado. Habíamos determinado que g en este caso nos iba a quedar 4pi cuadrado por L sobre t cuadrado. Entonces deberíamos ver cuánto nos va a quedar g con, en este caso, el periodo que va a quedar de 2 segundos y la longitud que va a quedar de 1 metro, ¿no? Entonces, en este caso esto nos va a quedar como 4 por pi cuadrado por 1 metro. Todo esto sobre 2 segundos, todo esto al cuadrado, lo cual esto nos va a quedar como 4 pi cuadrado sobre 4 metros sobre segundos al cuadrado. Esto con esto se va. Y acá el pi vamos a tomar la aproximación que nos pide la cátedra, que es 3,1416 al cuadrado por metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en este caso, si ustedes hacen la aproximación, agarran la calculadora, por ejemplo, pero directamente no con esta aproximación, no pongan directamente pi, porque lo que les va a quedar básicamente va a ser, digamos, con más decimales y la idea justamente es que no sea de esa forma. ¿Me explico? Entonces, en este caso, ustedes lo calculan con calculadora, este g les va a quedar 9,86 aproximadamente, ¿sí? 86 si lo toman con 3 decimales, si lo toman con la misma cantidad de decimales que dice, en este caso, ¿sí? Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el error, ¿sí? Relativo de g, ¿qué es? Es el error de g dividido el valor de g
por 100%, ¿sí? Que esto en este caso nos va a quedar 0,21 metros sobre segundo al cuadrado sobre 9,86 metros sobre segundo al cuadrado. Ambas unidades, fíjense que se cancelan por 100%, y esto nos va a quedar 2,1%. Así que es un error. Eso, digamos, no es ni bueno ni malo, digamos, habla básicamente de qué tan cerca está el valor calculado respecto del error que se le permite.